Bueno, la decisión la tomamos como resultado de las medidas sanitarias que tuvimos que adoptar en medio del desarrollo de la pandemia. Yo asumí el 17 de marzo y asumí de una manera bastante triste porque no pudo venir nadie de mi familia, ni mis amigos, ni las organizaciones a participar en la ceremonia de inicio de la presidencia. Entonces ya desde, yo diría, la segunda quincena de marzo estábamos tomando medidas sanitarias aquí al interior del edificio, que partieron, por cierto, no con mascarillas, pero sí con la distancia social, con disminuir la cantidad de funcionarias y funcionarios que viniesen al Congreso, tanto para el trabajo de sala como para el trabajo de comisiones y el trabajo administrativo. Esas fueron las primeras decisiones políticas que tuvimos que tomar de acuerdo transversal, porque acá estamos representados en el Senado todas las fuerzas políticas que tenemos representación acá en el Parlamento. Entonces sacamos un acuerdo político de tomar estas primeras medidas, disminuir la cantidad de funcionarios, la cantidad de personas que ingresan al edificio, y también iniciar un proceso de reorganización del trabajo de sala y comisiones. Para aquello entonces nos decidimos, dado que tenemos una plataforma informática desarrollada, que ya funcionaba para distintas otras actividades, es que decidimos usar la plataforma Zoom, que es la que está establecida y probada, y además de aquello, de tomar esa decisión política, son todas decisiones políticas, a consecuencia de aquello, como parte del proceso de reorganización de las funciones, es que entonces hicimos dos gestiones. Primero, fortalecer y adecuar la plataforma informática para el trabajo de sala y comisiones, y hacer modificaciones legislativas, tanto al reglamento interno del Senado como a la ley orgánica constitucional, para tener la base, ¿cierto?, legal de modificar nuestro sistema de funcionamiento, sobre todo por la legitimidad del voto, tanto en comisiones como en sala, del voto a distancia, y la modalidad de participación de las senadoras y senadores que lo hacen a distancia, tanto en comisiones como en sala. Todo aquello quedó consagrado en la modificación de la ley orgánica y también en el reglamento. Esas fueron, digamos, las bases iniciales del proceso de reorganización del funcionamiento legislativo del Senado. Y el funcionamiento administrativo, la decisión que se tomó fue la reducción significativa de funcionarias, funcionarios, tanto de la plataforma legislativa como administrativa, de su presencia en el edificio del Senado, y, por cierto, adecuar un trabajo de ellos y de ellas a distancia. También se instaló una plataforma de trabajo a distancia con nuestros funcionarios. Yo creo que todo va a quedar para siempre, porque no sabemos cuándo va a terminar esta pandemia. No saben, decimos que viene una ola, segunda ola, tercera ola, puede ser fin de año, principio del próximo año. Entonces, lo que hemos hecho es ir mejorando y perfeccionando el sistema, culturalmente adecuándonos todos y todas, funcionarias, funcionarios, los parlamentarios, a funcionar de esta manera. Y, por cierto, tomar conciencia de la importancia de las medidas sanitarias, que cada cual tiene que ser portador de la rigurosidad con que hay que hacerla, de nuestras mascarillas, de nuestro distanciamiento social, etc. Pero yo creo que este sistema no podemos desecharlo una vez que exista una vacuna y que volvamos a la normalidad, ojalá pronto. Y yo creo que hay que mantenerlo. Es una oportunidad para fortalecer todo lo que ya lo señaló también María Paz, el esfuerzo que ha venido haciendo el Senado, el Parlamento, en incorporar como un elemento activo del trabajo parlamentario todas las plataformas informáticas, el sistema informático, irlo perfeccionando como un elemento importante que facilite el trabajo interno, pero también como un puente de cercanía, de participación con la ciudadanía. Y en esa perspectiva irlo mejorando permanentemente. Entonces, yo creo que esto va a permanecer, no vamos a borrar las modificaciones al reglamento, ni vamos a borrar las modificaciones a la ley orgánica, sino que en realidad quizás perfeccionarlo y entender que el siglo XXI va a ser un siglo, ¿cierto? Y está siendo, por cierto, un siglo en que el trabajo en plataformas informáticas
es el que va a estar mucho en el centro de esferas como, o de instituciones como el Parlamento, donde se toman decisiones importantes y hay un vínculo fuerte y necesario con la ciudadanía. Bueno, nosotros hemos instalado una agenda que se llama COVID-19, que es la agenda que ha puesto el gobierno y también proyectos que han puesto los propios senadores y senadoras. Y hemos aprobado, yo diría en cuestión de 2 semanas, 8 leyes importantes a través del sistema mixto de trabajo, tanto en sala como en comisiones, y que son proyectos de ley tanto originados en mensaje del presidente de la República como de senadores, que van a ser una respuesta a la situación sanitaria que estamos viviendo, respuesta en relación a situaciones específicamente sanitarias, pero también sociales y económicas y laborales. Estamos en estos días eh, trabajando, hemos sacado 8 leyes bajo este sistema, en esa línea, y tenemos alrededor de hoy día 8 proyectos más que tramitar esta semana, que lo hacemos todo en esta modalidad. Por ejemplo, la comisión de trabajo, que fue hoy día a las 12:30 del día, donde yo participo, estuvimos varios sentados presenciales en la comisión y otros colegas a distancia, con el gobierno que muchas veces participa presencialmente, otras veces está a distancia, y no aceptamos más que 10 personas, máximo 10 personas presenciales. Vale decir que tenemos ese resguardo porque entendemos que la pandemia está por todos lados, que el virus está por todos lados. Entonces, este sistema ya lo hemos ido probando, nos ha resultado bien, los errores han sido mínimos, yo creo que en materia de legislación misma ha sido muy pocos los problemas que hemos tenido, más bien de audio, de sintonizarnos bien, pero en general tenemos el protocolo de votación, cómo se vota, quizás lo que nos costó más, cómo estar vestidos los senadores y senadoras a distancia, que bien están en sus casas, en su oficina, pero exigimos la formalidad del vestuario, como si estuviéramos en presencia en sala. Pero yo hago una buena evaluación de lo que hemos hecho, con un buen equipo informático, muy bueno en nuestro Senado, y también con la disposición de senadoras, senadores y funcionarios a poner nuestro máximo esfuerzo por trabajar en estas condiciones, porque es la manera que tenemos que hacerlo para dar respuesta a las demandas urgentes de nuestros compatriotas. Entonces, yo creo que hemos aprobado una gran cantidad de leyes buenas, bueno, con las diferencias políticas que tenemos, gobierno, oposición, algunos quedan más contentos, otros estamos en desacuerdo, pero dentro del debate político hemos resguardado las condiciones especiales, especialísimas en que estamos trabajando, y yo creo que este sistema lo vamos a dejar y lo vamos a adaptar, por cierto, a las nuevas exigencias que tengamos, aunque no estemos en catástrofe, que tengamos más adelante. Tomar la decisión de un sistema mixto de trabajo. Y también tomar la decisión de hacer un trabajo transversal, políticamente transversal, buscar los mayores acuerdos en la modalidad de funcionamiento del Parlamento. Yo creo que eso es lo más importante, porque de otra manera nos gana la crisis, nos gana, ¿cierto?, el temor, nos paralizamos. Y la primera decisión que tomamos, que aquí lo primero que yo dije públicamente fue mi decisión y fue acogida por todos los colegas: el Parlamento no deja de trabajar, porque nosotros tenemos un compromiso ético, político con nuestro país. Y sobre todo en estos momentos en que está todo Chile sufriendo. Habría sido poco presentable que el Parlamento cerrara sus puertas. Es por eso entonces que tuvimos que, en base a esa decisión, que felizmente fue completamente respaldada por todos los colegas, de no terminar con nuestro trabajo, sino que seguir con nuestro trabajo, es que pusimos en movimiento todo lo que teníamos hasta ese momento avanzado en materia de plataforma informática, y, por cierto, mejoramos, adaptamos, organizamos, reorganizamos, hicimos las modificaciones necesarias para instalar este sistema. Lo hicimos en una semana. Y eso fue sumamente, sumamente, yo diría, exitoso, pero además fue como, a ver cómo decirlo, como una inyección de optimismo de que esto se podía hacer. Así que yo lo recomiendo a todos quienes estén en los parlamentos en este momento con estas, digamos, dudas o con estas situaciones complejas de cómo tomar las decisiones. Aquí, como decimos en Chile, que tirarse a la piscina
están los medios, está la plataforma informática, están los conocimientos, ya hay solamente que reorganizarlos y ponerlo en función de una decisión política, que es que los parlamentos no se cierren. Yo creo que somos muy criticados en todo el mundo, pero yo creo que la gente ha visto que sus representantes populares están ahí trabajando día a día para, desde la legislación, entregar instrumentos de cómo enfrentar esta crisis sanitaria tan grave que estamos viviendo.